Hola emprendedores y emprendedoras en la vida y bienvenidos a este episodio 257 del podcast Marketing Digital Día a Día, un espacio donde comparto las novedades en cuanto a marketing digital aplicado a negocios. Hoy quiero hablaros de 6 pasos que debes tener muy claros antes de hacer crecer tu negocio. Muchas veces intentamos hacer crecer los negocios antes del momento oportuno y eso provoca un gran error y en muchos casos la muerte de este negocio. Pero antes de entrar de lleno en materia, te invito a reservar tu plaza totalmente gratuita en nuestro webinar, las 5 herramientas de marketing digital que necesitas, usar hoy directamente. Y además, al final de este webinar te hablaremos de un programa de aceleración VIP Digital Master. Si quieres convertirte en un profesional del marketing digital, si quieres mejorar tus resultados de negocio, al final del webinar te lo cuento todo. Hoy es miércoles 6 de mayo de 2020 y mi nombre es Juan Merodio. Y recuerda, no hay nada que no puedas hacer en tu vida. No hagas crecer tu negocio hasta que no veas esto. Voy a hablarte de 6 puntos muy importantes que debemos tener claros y debemos asentar en un negocio antes de hacerlo crecer o escalarlo, ¿no? Que viene a ser lo mismo. Esto es aplicable tanto para negocios que pueden llevar tiempo funcionando y que realmente, no están del todo organizados, digámoslo de esta manera, pero también para proyectos emprendedores que estás empezando y es muy importante que desde cero alinees todo esto. De hecho, te voy a contar incluso algún caso personal reciente que nos ha pasado alineado a estos 6 puntos, ¿no? Y hablando de alineación, ese es el primer punto, alineación. Esto es muy importante, ¿no? Para al final hacer crecer un negocio, que un negocio funcione, tenemos que estar, todos los que estamos dentro del negocio, debemos estar alineados con el mismo objetivo y con la misma visión. Y esto es muy, muy importante porque si seamos 3 personas o seamos 25 o 200, si tenemos alineaciones o rutas marcadas diferentes, al final lo que va a suceder es que se desalinee y no funcione del todo bien, ¿no? Fijaos, esto se ve mucho en las empresas, el desalineamiento mucho, ¿no? Uno de los grandes ejemplos, el desalineamiento entre 2 departamentos que deben trabajar unificadamente, como son marketing y ventas, ¿no? Donde al final cada uno lleva su objetivo. Es decir, esto lo habréis vivido o lo habréis visto muchos directamente, ¿no? Donde el objetivo muchas veces, pero esto la culpa es de cómo están organizadas esas empresas, ¿no? Pero el departamento de marketing, el objetivo es captar datos de posibles clientes interesados y el objetivo de ventas es convertirlos, ¿no? Entonces, cada uno al final tiene su línea, ¿no? Y dice, bueno, es que mi objetivo es este y el tuyo es este. No, pero realmente deben estar todos alineados. Y es que el departamento, y al final en una empresa, si hablamos de ventas, todos somos ventas. Desde atención al cliente, desde administración. Porque muchas veces no, siempre, al final, la persona de administración o contabilidad es ventas de una empresa. ¿Por qué? Porque está mostrando cómo esa empresa se comporta entre otros usuarios. Es decir, si yo al final estoy trabajando con una empresa y cuando hablo con la persona de administración, que me ha pasado en múltiples ocasiones, nos encontramos con una persona arisca, maleducada, mal encarada, que no responde a los emails, que la tienes que estar persiguiendo y no te hace caso porque no te paga una factura. Eso repercute en la imagen de la empresa. Está vendiendo negativamente. De hecho, nosotros hemos dejado de trabajar con empresas por esta gestión, por la persona de administración que al final provocaba muchos problemas, por ejemplo, en temas de retrasos en pagos, y eso provocó que esa empresa decidiésemos no trabajar con ella. ¿Por qué? Porque nos causaba más problemas, ¿no? Por lo tanto, es muy importante esta alineación y que esta filosofía la implantes en tu negocio desde el principio. Si te es posible, si es un negocio nuevo, si estás emprendiendo, y si no, no te preocupes, nunca es tarde. Implántala ahora mismo. Segundo, el equipo, contratación o personas que tienes a tu alrededor. Para mí el equipo lo es todo, ¿no? Me lo habéis oído decir en numerosas ocasiones. Una idea es importante, el momento es importante, pero el equipo es crucial. Es decir, al final, tú sola no puedes hacer crecer un negocio como debería crecer. Y necesitas complementarte y rodearte de gente, ¿no? Y cuando hablo de equipo, no estoy diciendo únicamente que tengas una oficina con gente aquí sentada alrededor tuyo. No. Cuando hablo de un equipo, puede ser un equipo de gente externa, de freelance. Es decir, muchas veces para determinadas tareas necesitamos tener una persona que a lo mejor aplica o invierte 4 horas a la semana. Es una persona que trabaja como freelance. Bien, pero esa persona es parte del equipo. Y es parte de que haga que todo esto triunfe. Por lo tanto,
en todo esto, generar un buen equipo alineado a lo que necesitas no es sencillo. ¿Por qué? Porque no todas las personas pueden trabajar con todas las personas y con todas las empresas, independientemente de que sean buenos o malos profesionales, ¿no? Y esto es algo que en Juan Merodio siempre lo hemos tenido muy, muy claro. Es decir, no solo buscamos grandes profesionales, sino profesionales que estén alineados con nuestra filosofía de trabajo, nuestra manera de ver la empresa, nuestros objetivos. Acertados o no acertados, pero son los nuestros y los que hemos decidido. Y esto ha sucedido, ¿no? Que nos hemos encontrado con profesionales que profesionalmente eran muy buenos, pero no estaban alineados con la visión de la empresa. Por lo tanto, desde nuestro punto de vista, pues no era lo más acertado. Por lo que en esta parte te recomiendo que busques un equipo pensando en el largo plazo. No busques únicamente a alguien para algo puntual, sino alguien que lo impliques, que decida crecer contigo y apostar por el proyecto y, al final, que todos ganemos. Tercero, la parte de... No sé cómo llamar esto, pero realmente es el ascenso de puestos de trabajo internos. Y me explico. Fijaos, uno de los grandes problemas que pasan en muchísimas empresas es que cuando una persona lleva mucho tiempo en la empresa o lleva X tiempo, se le asciende, ¿no? ¿Por qué? Porque dicen, no, hay que promocionar el talento interno. Totalmente de acuerdo. Pero muchas de esas promociones lo que sucede es que ascienden a las personas a hacer tareas para las cuales no están preparadas o no son buenas. Y para lo que se le contrató, que era realmente bueno, deja de hacerlo. Un claro ejemplo. Imaginaos un programador, un desarrollador que es muy bueno. Bueno, déjame poner otro ejemplo. Mirad, que además hace tiempo lo viví en casi primera persona, ¿no? Imaginaos en un gimnasio, bien, donde hay distintos entrenadores, ¿no? Y hay un entrenador que es muy bueno, ¿no? Que engancha genial con la gente, consigue muy buenos clientes, etcétera, etcétera. Bien, ese entrenador lo que hacen es le premian y le convierten en director de todos los entrenadores, pasando de dejar de atender tanto a los usuarios a dirigir al equipo. Problema, este entrenador era bueno entrenando a gente, no dirigiendo equipos. Por lo que, ¿qué supuso? Que al final los que antes eran sus compañeros de trabajo se convirtiesen casi en sus enemigos. ¿Por qué? Porque no sabía cómo gestionar bien un equipo. Entonces al final generaba tensiones, malos rollos. Estos malos rollos ya no solo eran internos, sino que luego el entrenador, al final cuando está con el cliente, también eso se refleja. Por lo que este es uno de estos problemas que te digo. Es decir, obviamente hay que potenciar el talento interno, pero siempre dentro del área que esa persona es buena. Por lo que en muchas ocasiones, al final, lo que tienes que hacer es ver cómo le puedes dar más responsabilidades, ver cómo le puedes premiar, pero un premio no tiene únicamente que pasar por ascenderle a jefe, director, coordinador de área, porque muchas veces, u otro puesto, ¿no? Pero porque muchas veces, insisto, dejamos de escapar a una persona en lo que es buena haciendo y le ponemos a hacer un rol para el cual no es tan bueno. Cuarto, los procesos. Los procesos son imprescindibles, es decir, aunque seas dos personas trabajando, los procesos no es otra cosa que al final definir cómo hacemos distintas tareas en el día a día de la empresa, ¿no? Y los procesos lo que te ayudan es a ser más eficiente, a ser más eficaz, a ser más rentable, a ser más productivo, ¿no? Fijaos una de las cosas que nos pasó justamente la semana pasada en el equipo, en el proyecto que estamos trabajando, y fue enteramente culpa mía por no definir estos procesos, ¿no? Donde realmente, ¿qué pasó? Que había distintas tareas para hacer a un nuevo proyecto. Y en esas tareas no se definieron bien quién eran los responsables de cada uno de las áreas. En algunas había dos responsables. Entonces, claro, nos dimos cuenta, lo que sucedió es que nos dimos cuenta que al haber dos responsables, ¿quién era el responsable? Es decir, y entonces quedaban cosas sin hacer, quedaba todo un poco diluido. Todo esto que provocó además que ciertas tareas se quedasen sin hacer en el tiempo que tenían que hacer, porque también hubo picos de trabajo por otras cosas. Bueno, en definitiva, ¿qué sucedió? Que perdimos productividad, perdimos eficacia, etc. Entonces, ¿qué hicimos? En la reunión que tenemos todos los lunes con el equipo, pues el fin de semana estuve pensando, vale, ¿cómo podemos hacer unos procesos para que trabajemos todos de una manera más eficiente, incluso no nos pisemos el trabajo? Porque esto pasó también, donde una persona hace una cosa, de repente no está coordinado con otra y se monta, ¿no? Esto que os estoy diciendo, seguro que todos lo hemos vivido. Y es algo que nos seguirá pasando, ¿no? Y no pasa nada. Lo importante es detectarlo y solucionarlo, ¿no? Entonces, una de las cosas que se propuso, sobre todo para ciertos trabajos, es crear en el sistema que utilizamos interno de gestión de tareas una columna donde el responsable de cada proyecto, de cada área o imaginaos de una idea, suelta ahí la idea, añade a las personas que quiere que opinen sobre esa idea y damos 24 o 48 horas, dependiendo del proyecto, en responder. Es decir, imaginaos que voy a lanzar una nueva herramienta o un nuevo texto para un
no sé, imaginaos, para una página de una web en concreto, ¿no? Entonces digo, oye, yo quiero la opinión y quiero que aporten porque aquí creo que van a aportar este. Bien, los marco y desde ese momento tienen 24 horas para poner ahí sus opiniones. Y yo, como responsable de la tarea, recojo todas esas opiniones, mejoro el trabajo hecho y seguimos adelante, ¿no? Y esto es un proceso muy sencillo, pero es importante definirlo. Quinto, transparencia. Es muy importante la transparencia interna y externa. Es decir, interna con toda la gente que trabaja contigo y externa con los clientes, ¿no? Al final la transparencia da confianza, ¿no? Por todo esto lo que te quiero decir es que involucres a todo el equipo en todas las cosas que consideres necesarias. Cuando hablo de involucración no hablo de que les metamos en tareas que a lo mejor no pueden aportar y les van a consumir el tiempo y no tiene sentido. No, pero sí que sea accesible la información por si alguien quiere ver, saber qué está sucediendo, qué está pasando, pueda acceder a ella. Y sexto, y no por ello menos importante, ni mucho menos, que son los resultados, ¿no? Al final, la única pregunta a la que tenemos que dar respuesta, dicho de alguna manera, es ¿estamos llegando a alcanzar al público objetivo que queremos alcanzar con nuestro producto o con nuestro servicio? Por lo tanto, es muy importante que constantemente te focalices, sobre todo al principio, ¿no? Pero aún así esto debe ser algo constante, te focalices en lo que genera negocio, ¿no? Hay una frase que dicen los americanos, que bueno, al traducir al español no tiene sentido, pero a mí me hizo gracia y se me quedó, que es como mover la aguja en el negocio, ¿no? Es decir, al final no sé si es por el tema, pues que al final un negocio es como un embudo, ¿no? Donde van pasando fases y es mover la aguja a través de ese embudo, ¿no? Pero al final te tienes que enfocar en 3, 4, 5 cosas que empujan a esa aguja a lo largo del negocio, es decir, que impacta a un posible cliente hasta que lo convierte en un cliente real. Y esto al final es clave, porque obviamente si no conseguimos resultados, pues el negocio no puede seguir adelante. Y para eso es poner tu producto, poner tu servicio delante del posible cliente. Y luego hacer las estrategias que debes hacer para ver si lo compra, tanto digital como no digital. Recuerda que al final estamos hablando de marketing y el marketing es la suma del online y el offline porque los clientes estamos, dependiendo del momento, pero estamos en los dos entornos. Muchas gracias a todos por estar ahí un día más, por hacer realidad este podcast. Síguelo en Spotify, busca Juan Merodio, da a seguir y accede a más de 1.300 podcasts ya publicado. Y diariamente te acompañaré a través de este podcast compartiendo las novedades, aprendizajes, noticias que te pueden ayudar a seguir mejorando los resultados de tu negocio. Muchas gracias por estar ahí. Nos vemos mañana. Cuidaros. Y recuerda, no hay nada que no puedas hacer en tu vida.